Mucho se habla en este tiempo de la muerte y resurrección de Cristo, pero hay algo muy importante que olvidamos y que no se predica en las iglesias de hoy. Tenemos que entender que la vida perfecta de obediencia que vivió nuestro Señor Jesucristo la vivió a tu favor y a mi favor. Para que Jesús pudiera reconciliarnos, Él tenía que vivir una vida perfecta de obediencia, cumplir los mandamientos de su Padre, para que nosotros podamos ser reconciliados con su Padre. Es por eso la importancia de tener un conocimiento sobre la manera de cómo Dios justifica al pecador. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos este conocimiento sobre la manera de cómo Él nos justifica, vamos a tener un conocimiento muy amplio sobre lo que significa la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque vas a entender principalmente algo de tu naturaleza caída, de tu condición mala, de cómo tú estabas delante de Dios cuando Él muere por tus pecados. En la cruz no solamente podemos ver o contemplar el amor de Dios, sino que también en la cruz puedes contemplar el pecado, tu pecado, el cual llevó a Cristo a la muerte. Pero bueno, esto nos ayuda mucho para que nosotros podamos valorar el sacrificio de Jesucristo. El amor de Cristo es algo muy importante y muy fundamental para nuestra salvación. Pero debemos entender que su amor también está en armonía con la obediencia que Él ejerció. Desde que Jesucristo empieza su ministerio, empieza una vida perfecta de obediencia, guardando los mandamientos de su Padre. Pero esa justicia que Él ejerce es una justicia y una obediencia que Él ejerce a tu favor y a mi favor para poder reconciliarte, para presentarte justo delante de Dios. Y en ese proceso, en ese caminar de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, sabemos que Él fue tentado, sabemos que Él fue ultrajado, sabemos que Él fue perseguido, sabemos que Satanás de una manera quería llevarlo a que Él cayera en desobediencia como lo hizo con Adán. Pero algo que tenemos que entender fue esa comunión que Él tenía con su Padre, de la manera de cómo Él vivía una vida de oración y una vida donde Él permanecía siempre en comunión con su Padre. Entonces, no es porque Él sea Dios, sino que debemos entender que Él también se hizo hombre, se hizo carne. Y Él sufría, Él padecía, Él sufría tentaciones. Y lo podemos ver en Getsemaní de la manera de cómo lo dice el autor de Hebreos, que en los días de su carne Él rogó con ruegos y súplicas a su Padre, a quien le podría librar de la muerte. ¿Por qué? Porque era hombre. Y claro, las tentaciones eran tan grandes y fuertes hacia Él, que de una manera Él vivía esa comunión con su Padre y pedía ayuda a su Padre, aún Él siendo Dios. Pero eso nos da una muestra y un ejemplo de que nosotros también tenemos que esforzarnos, que nosotros tenemos un remanente de pecado y tenemos que entender que tenemos que depender de Dios y buscar a Dios para santificarnos y para que su gracia repose en nosotros y nos dé esa salvación y nos dé esa salvación y librarnos de las tentaciones, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que entender es esto, la vida perfecta de obediencia que vivió nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, esa justicia que Él ejerció, esa perfecta vida de obediencia, nos fue dada a nosotros para poder reconciliarnos, para poder presentarnos justo delante de su Padre. No solamente bastaba venir Cristo, nacer de una virgen y llegar nada más y clavarse en la cruz. No, se necesitaba mucho más para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados, pudiéramos ser justificados y pudiéramos tener esa salvación tan grande que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Se necesitaba mucho más. Y esto es lo que tenemos que entender. Que toda la perfecta vida de obediencia la vivió a tu favor para dar su justicia a los pecadores. ¿Qué es lo que tú y yo aportamos en la cruz? Absolutamente nada, solamente aportamos nuestro pecado. Eso fue lo que nosotros aportamos en la cruz. Absolutamente tú y yo no teníamos nada bueno. La palabra dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Eso es una realidad. Si tú no conoces qué tan corrompido es tu pecado y de la manera de cómo te corrompe a ti en todos los aspectos de tu vida, en todas tus virtudes, si tú no conoces eso, no vas a comprender por qué Dios se encarnó en su Hijo por causa de tu pecado y el mío. Entonces, considéralo cómo Jesucristo vivió esta vida perfecta de obediencia. No solamente vino a morir y a clavarse en la cruz. No, Él tenía que sufrir porque fue preparado para el dolor y el sufrimiento. Fue preparado para vivir una vida de obediencia perfecta antes de que Él pisara este mundo. Porque tenía que cumplir el propósito de su Padre. Tenemos que entender esto. Es por eso que tú y yo, cuando tenemos el conocimiento sobre su muerte y resurrección, de la manera de cómo Él nos ha reconciliado, tú y yo, a partir de que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, de ahí en adelante nosotros por la fe tenemos que vivir en obediencia a Cristo. Dios te bendiga, hermano.